Mi nombre es Leonel Humberto Castellano Erazo, soy de duodécima de informáticas, grupo 1. Me toca hablar sobre los protocolos TCP y IP. Al día de hoy podemos concebir el menú de información sin internet, ya que las redes son uno de los componentes básicos sobre el actual de la sociedad. Por eso hoy hablaremos de los que seguramente son dos redes actuales, protocolo TCP y IP, de la cual hablaremos detalladamente. Por fortuna, desgraciadamente, dependemos casi totalmente del internet. Por ahí consumos contenido de amistad con otras personas e incluso muchas vivimos de ello, un componente que sin embargo también es instructivo en la vida personal. Necesita de protocolos infraestructurados que nos protegen a los usuarios en medida o de lo posible. Índice del contenido, que es TCP y IP. El modelo de red TCP y IP capa 1 o acceso al medio, capa 2 o acceso al internet, capa 3 o de transporte, capa 4 de aplicación. Diferencia entre la capa de modelo OSI definiendo el protocolo IP. Protocolo TCP, cabecera o segmento TCP. Diferencia entre TCP y UDP. Conclusión y desventajas del protocolo TCP. Cuando hablamos de TCP y IP, normalmente nos estamos refiriendo al modelo TCP y IP, un modelo que describe algunas formas de protocolo que se clasifican de red o igual que hace el modelo OSI, pero también se trata de dos protocolos de red que operan en distintos niveles o capa cuya existencia indescriptible, impredecible en lo que hoy conocemos como red e intercambio de paquetes. En primer lugar veremos como más detalles el modelo OSI y el modelo TCP. Los dos principales los tiene la red, para que luego cuando expliquemos estos protocolos sepamos perfectamente dónde se ubican y cuál es su función. El TCP y IP significa protocolos de control de transmisión, protocolos de internet. En español hablamos de TCP y IP unidos para referirnos a un modelo de red, el cual fue desarrollado por Vinton Cerf y Robert E. Kahn en 1970. Fueron dos de los pesos pesados que trabajaron sobre la red ARNet, la primera red de intercambio de datos de área amplia o WAN, que fue el encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. TCP y IP identifica los protocolos utilizados de las redes descriptibles, conjunto de las guías y reglas generales que hacen posible que un equipo sea capaz de intercambiar información en red. El modelo asegura una conexión de punto y a punto, define cómo debe ser formateados, direccionados o transmitidos los datos. El modelo TCP y IP se divide en cuatro capas distintas que se definen así: capa o acceso de medio 1. Esta capa define el acceso físico de los equipos conectados a la red y el protocolo que en él intervienen. También se denomina capa o enlace de red porque incluye todos los hosts accesibles a la red, una red área o local. Esta también se define topología de la red, estrella, malla, anillo, etc. Y cómo se mueven paquetes entre internet, interfaces de la capa de internet. A pesar de que está definido sobre la red de área local TCP y IP, es extendible
a toda la red global por estar diseñado de forma independiente del hardware que compone la red. Por ello, de los cables están pares destrenzados coaxiales, fibra óptica o incluso red inalámbrica. Están dentro de este modelo utilizando el protocolo capa 2 o de internet. Una capa más importante del modelo por ocuparse de la estructura del paquete de datos básicos que circulan en la red, que como enviarlos a través de la red. La capa de internet define entonces cómo será el enrutamiento de los datagramas o a partir de la administración de las direcciones IP. Por esto, las otras funciones básicas de la capa están identificadas hosts o en la red media mediante una dirección. En la direccionamiento de esta datagrama dando salto cuando en rotadores hasta llegar al destino, y aquí donde trabajan los protocolos IP, así como los protocolos muy conocidos como IGMP, ICMP o ARP. Capa 3 o de transporte. En la capa de transporte es donde tienen protagonismo los puertos lógicos y un router, ya que es la capa de estables de los canales básicos que utilizarán sobre las aplicaciones para intercambiar información entre dos puntos. Por tanto, la capa define cómo será la conexión de los hosts o a otros, asociando un puerto o un tipo de aplicación a la vez como un tipo de datos. En esta capa hay protocolos que se encargan de la segmentación de los paquetes, del control de errores y el control de flujo de estos. El protocolo TCP opera en capa siendo un tipo de orientados conexiones, mientras que en otro quizá más importante es el UDP, que uno orientado a la conexión. Veremos luego sus diferencias. Capa 4, aplicaciones. En esta capa más cercana al usuario y define los protocolos de los usuarios, las aplicaciones que proporcionan los servicios del usuario. Estas aplicaciones se comunican entre ellas o con las estructuras definidas, proporcionando su propio encapsulamiento según el tipo de aplicación que sea y el tipo de datos con los que trabaja. Diferencia entre los modelos. El modelo TCP/IP es muy conocido sin duda, pero el modelo de referencia establecido por la organización OSI Internacional, Organización de Estandarización, el objetivo es el mismo: definir el acceso a la red de los equipos, de establecer la pauta, el funcionamiento mediante capas. Esto es en caso total tenemos de 7 capas, 3 más que el caso anterior, para glosar aún más el intercambio de datos: la capa física, capa de enlace, capa de red, capas de transporte, capas de sesión, capas de presentación, capas de aplicación, definiendo los protocolos IP. Los protocolos de internet protocolo es el encargado de proporcionar una dirección IP, los equipos de conectarse a una red, ya sean hosts calientes, servidores o incluso el propio router. Es un protocolo no orientado a la conexión. Conexión que quiere decir el intercambio de datos, o pueden hacerse sin un acuerdo previo entre clientes y servidores y el emisor y el receptor. No asegura que los paquetes lleguen a su destino ni tampoco hagan un orden. El IP implementado en 1981 lo que hace a nivel de red añadir cabecera,
datos de datagramas que sean capaces de circular a la red hasta llegar a su destino por cambio más corto. Gracias.